Siempre nos han dicho que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Pero, ¿y si eso ya no es cierto? A finales de 2023, su espacio aéreo más protegido fue violado. No una vez ni dos, sino al menos 17 veces distintas. ¿Y la respuesta de las Fuerzas Armadas? Solo observaron cómo sucedía. El Pentágono tiene en su poder varios videos altamente clasificados, supuestamente relacionados con objetos no identificados. Pero, ¿y si esto no tiene nada que ver con extraterrestres? Quizá la razón por la que el Congreso no puede obtener una respuesta clara es más simple y más inquietante. Las Fuerzas Armadas ya saben lo que está volando sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. Simplemente no saben cómo detenerlo. En diciembre de 2023, durante 17 noches consecutivas, entre 1 y 2 docenas de drones no identificados aparecieron sobre la base conjunta Langley-Eustis en Virginia. La base alberga al F-22 Raptor, posiblemente el caza de superioridad aérea más sofisticado jamás construido. Los drones llegaron justo después del anochecer. Algunos tenían luces que fueron captadas por las cámaras, otros no. Volaban en formaciones sueltas, se separaban y luego volvían a reagruparse. El más grande, según estimaciones oficiales de la Fuerza Aérea, alcanzó hasta 20 pies de longitud, volando a más de 100 millas por hora, a altitudes entre 3.000 y 4.000 pies. Según se informa, altos mandos militares subieron a las azoteas con gafas de visión nocturna para observar mejor. Pero lo más importante es que nadie pudo identificar ni interceptar los drones. El escuadrón F-22, estacionado en Langley, tuvo que permanecer en tierra y sus operaciones nocturnas fueron canceladas. La Fuerza Aérea confirmó el incidente en un comunicado, sugiriendo que la instalación observó por primera vez actividades de UAS la noche del 6 de diciembre y experimentó múltiples incursiones durante todo diciembre. Ninguna de las incursiones parecía mostrar intención hostil, pero cualquier cosa que vuele en nuestro espacio aéreo restringido puede representar una amenaza para la seguridad de vuelo. Incluso ahora, el Pentágono todavía no tiene una explicación de dónde vinieron. La posición oficial de las Fuerzas Armadas era que una flota desconocida operó sobre una de las bases de cazas más avanzadas de Estados Unidos durante 17 noches seguidas, logró dejar en tierra a los aviones, evadir todos los sistemas de detección y evitar cada intento de interceptarlo, y no se comportaba como nada que hubieran visto antes. Los informes oficiales ni siquiera los llamaron drones o UAS. Fueron etiquetados como FANI, fenómenos aéreos no identificados. Ahora, considera lo que el Congreso escuchó en ese mismo periodo. El denunciante David Grush es un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea con 14 años de experiencia. También se desempeñó como codirector en el análisis de fenómenos anómalos no identificados. En julio de 2023, él testificó bajo juramento que el gobierno ha llevado a cabo durante décadas un programa de recuperación de objetos accidentados y de ingeniería inversa que involucra objetos de origen no humano. También dijo que se le negó el acceso a los mismos programas que se le asignó investigar y afirmó que el ejército malversó fondos para proteger estas operaciones del control del Congreso. Respaldando las palabras de Grush estaba un exteniente de la Marina, Ryan Graves. Señaló que, según la política oficial, la mayoría de los datos de sensores de UAP recopilados por sistemas militares desde 2021 han sido clasificados como secreto o de un nivel superior por el Pentágono. La mayoría de ellos. Finalmente, el 95% de los avistamientos de UAP por parte de pilotos militares y comerciales nunca se reportan formalmente. De hecho, según se informa, actualmente hay 46 videos específicos que el Pentágono le está ocultando al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Son capturados por sensores militares y luego se clasifican en niveles que bloquean el acceso del Congreso. Algunos analistas creen que se le ha dicho al público que estas grabaciones son clasificadas para evitar el pánico masivo sobre la existencia de inteligencia no humana, que las imágenes son tan extraordinarias que su publicación desestabilizaría la civilización. Pero si estas naves fueran realmente de otro mundo, entonces los clips de UAP más famosos que ya tenemos deberían sostenerse cuando los analizas a fondo, y no lo hacen. El video Gimbal es la evidencia de UAP más famosa de dominio público. Publicado oficialmente por el Pentágono en 2020, fue capturado en enero de 2015 por el sensor infrarrojo de un FA-18F Super Hornet frente a la costa este. Lo que los espectadores vieron, o mejor dicho, lo que les dijeron que estaban viendo, era un objeto elíptico oscuro que giraba constantemente en contra de la dirección del viento. No había medios visibles de propulsión, ni alas, ni estela de escape. El video se volvió viral. En el video, se puede escuchar a los pilotos en el audio de la cabina decir, «Mira esa cosa y está girando». Millones de personas vieron esos videos y llegaron a la misma conclusión. Lo que estaban viendo no era de esta tierra, y no fue construido por manos humanas. Lo que no se le dijo al público es el contexto técnico de cómo se produjo la imagen. El sensor que capturó las imágenes es el Raytheon ANSC 228 Advanced Targeting Forward Looking Infrared Pod, mejor conocido como el sistema ATF Lear.
Es un sensor montado en el exterior de la aeronave, y cuando el objetivo se mueve hacia el borde de su alcance, la cámara dentro de la cápsula gira físicamente dentro de su carcasa para mantenerlo a la vista. En infrarrojo, a esa distancia y a través de la atmósfera, una aeronave lejana aparece como una mancha de calor borrosa que el sensor intenta fijar. Cuando la cápsula de seguimiento gira para mantenerse fijada, ese movimiento se transfiere a la imagen, y lo que ves parece como si el objeto mismo estuviera girando. Mick West, un escritor especializado en ciencia conocido por analizar grabaciones de UAP, ha pasado años desglosando videos militares cuadro por cuadro. Él analizó la grabación de gimbal utilizando las especificaciones de la cápsula, los datos de la cabina y la geometría de cómo se mueve el sensor. Su conclusión fue que la rotación que todos vieron no era el objeto rotando en absoluto. Era un efecto de cámara dentro del sistema AT-FLIR. En otras palabras, el video que convenció a millones de que estaban viendo tecnología alienígena pudo haber sido simplemente la cámara misma. Nuestro propio equipo nos estaba engañando. Y si la evidencia de UAP más famosa y más ampliamente distribuida en el registro público es una ilusión óptica, entonces ya no estamos preguntando si los alienígenas son reales. Lo que deberíamos preguntar es, ¿qué estaba realmente sobre Langley? O mejor aún, ¿qué dice eso sobre el estado de las defensas de Estados Unidos que nadie pudo detenerlo? La base conjunta Langley-Eustis alberga 2 escuadrones de cazas F-22 Raptor y se encuentra dentro de la red de defensa aérea de NORAD para el corredor de la capital de Estados Unidos. El Comando de Combate Aéreo tiene su base ahí, y cerca hay importantes instalaciones de la Marina a lo largo de la costa de Virginia. En la arquitectura de la defensa aérea estadounidense, es de lo más importante dentro de Estados Unidos continental. Comenzando la noche del 6 de diciembre de 2023 y continuando durante 17 noches hasta el 23 de diciembre, llegaron los drones y conocían la disposición de la base. Aparecían al anochecer, cuando la adquisición visual es más difícil y los sensores infrarrojos se ven afectados por el calor residual del suelo debido al sol. Volaban en formaciones, se separaban, se reunían. El primer dron de cada noche normalmente era el más grande y volaba a alta velocidad, como si estuviera realizando un reconocimiento. Las unidades más pequeñas los seguían detrás. Incluso la policía local de Virginia los persiguió en patrullas o a pie. Movilizaron recursos del FBI y del Departamento de Defensa. Incluso la NASA envió su avión de investigación de gran altitud BW-57F para volar en órbitas circulares centradas en Langley, intentando capturar datos desde arriba. Nada de eso funcionó. Cada noche, los drones desaparecían tan rápido como aparecían. A la mañana siguiente, la base solo podía confirmar que algo había estado ahí, los había observado y luego se había ido. Era como si una fuerza extranjera se estacionara en el patio trasero del Pentágono durante 2 semanas seguidas, mientras los guardias observaban con binoculares. Todo ese tiempo, el caza de superioridad aérea más avanzado de Estados Unidos estuvo en tierra en su base de origen. La Fuerza Aérea no podía arriesgarse a que un F-22 chocara con un dron en la oscuridad. El ejército dijo que los drones no fueron interceptados ni destruidos debido a restricciones legales para actuar contra fenómenos anómalos no identificados sobre el espacio aéreo de Estados Unidos. Y técnicamente, eso es cierto. La ley federal restringe el uso de la fuerza contra aeronaves no tripuladas sobre territorio nacional, en parte para proteger la aviación civil, pero también porque derribar una podría convertirse en un serio problema legal y político si resulta ser un sistema privado. Esas reglas tenían sentido en una época en la que los drones eran aparatos de uso recreativo. Tienen mucho menos sentido cuando los drones en cuestión están sobrevolando una instalación de defensa aérea con capacidad nuclear, y ni siquiera pueden ser identificados o rastreados. El marco legal no se había puesto al día con la amenaza, y esa brecha entre lo que permitía la ley y lo que exigía la situación, al parecer, era algo que los operadores de esos drones entendían perfectamente bien. Operaban en el espacio entre las reglas de Estados Unidos y las capacidades de Estados Unidos. Entonces, ¿quién más en este planeta podría saber exactamente dónde están esas brechas? La suposición habitual en la mayoría de las discusiones públicas sobre Fanny es que si parece imposible, debe ser imposible. Así que cuando un sensor muestra algo saltando de 0 a Mach 20, la gente simplemente asume que el objeto en sí lo está haciendo en el mundo real. Están equivocados. Y entender por qué importa más que casi cualquier otra cosa aquí, porque cambia lo que crees que estás viendo. Bienvenido al mundo del engaño electrónico. El engaño electrónico funciona inyectando señales falsas en los radares y sistemas de sensores para crear ecos fantasma. Estas son lecturas que aparecen en una pantalla como contactos sólidos, pero no corresponden a ningún objeto físico en la ubicación reportada. De hecho, la tecnología ha existido en varias formas desde la Guerra Fría, pero su alcance y capacidades han avanzado dramáticamente desde los años 2000. Un ataque de engaño electrónico bien ejecutado puede hacer que un dron de movimiento lento aparezca en una pantalla de radar como un contacto moviéndose a velocidad hipersónica en una trayectoria imposible.
El sensor simplemente ve lo que la señal de engaño electrónico le indica que vea, y la maniobra existe solo en los datos. La aeronave que realiza esas maniobras extremas no necesariamente existe en el sentido físico. Lo que existe es la señal en los sensores que la captan. Y si tuvieras una cámara real en ese mismo lugar, bueno, puede que no haya nada ahí en absoluto. Así que lo que los pilotos de la Marina a veces describían como comportamientos de vuelo inexplicables puede, en algunos casos, ser algo completamente diferente. La guerra electrónica creando contactos fantasma en el sistema. Señales diseñadas para confundir, sobrecargar y estudiar las respuestas en tiempo real. Pero esa es solo una capa del problema, porque junto al ruido hay cosas reales en el cielo que no necesitan ser falsificadas. El vehículo planeador hipersónico DF-17 de China viaja a velocidades entre Mach 5 y Mach 10 y lo hace todo mientras vuela por trayectorias impredecibles cerca del borde de la atmósfera. Las rutas están diseñadas específicamente para romper los sistemas de intercepción alrededor de los cuales se construyeron las defensas antimisiles de Estados Unidos. Esos sistemas fueron construidos para interceptar misiles balísticos que siguen trayectorias predecibles. El DF-17 no sigue una trayectoria predecible. Contra las defensas navales de Estados Unidos, la ventaja de desempeño del DF-17 no es sutil. En términos reales, sería como comparar a un velocista profesional con un niño pequeño en una carrera de 100 yardas. Las contramedidas de Estados Unidos ni siquiera están compitiendo en el mismo evento. Cuando combinas la manipulación de sensores para generar señales fantasma por un lado, con armas hipersónicas reales por el otro, terminas con un tipo de amenaza completamente nuevo. Y ahí es donde la narrativa de la propulsión alienígena es defectuosa. O tal vez ese es simplemente el resultado que buscan. Si tu primera suposición es, bueno, eso fue una nave espacial alienígena, dejas de buscar quién en la Tierra podría estar realmente detrás de eso. Dejas de preguntar qué adversario tiene la capacidad de crear esas firmas de sensores, y dejas de hacer una pregunta mucho más peligrosa. Si alguien está deliberadamente probando las defensas estadounidenses solo para ver cómo reacciona el sistema. Y alguien responsable de esa política, al parecer lo sabe. En el verano de 2023, los senadores Chuck Schumer y Mike Rounds presentaron lo que se convertiría en la iniciativa legislativa más importante sobre FANI en la historia de Estados Unidos, la Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados de 2023. El proyecto de ley no era solo un gesto simbólico, estaba diseñado para forzar la apertura del sistema. Habría una junta de revisión presidencial y poderes de desclasificación para la junta. También existía un requisito legal para que las agencias entregaran sus registros sobre FANI, pero lo que realmente importaba estaba oculto dentro de ella, una cláusula de dominio eminente, la cláusula que estipulaba que el gobierno federal de Estados Unidos tenía el derecho de tomar posesión de cualquier tecnología recuperada de origen desconocido que estuviera en manos de personas o entidades privadas. Esto se extendía a muestras biológicas que sugirieran orígenes no humanos o no terrestres. La palabra clave aquí es entidades privadas. Si un contratista de defensa tenía en su poder materiales recuperados que el gobierno le había encargado estudiar, el gobierno podía incautarlos. El contratista no tendría ningún recurso legal para negarse. Para cualquier empresa aeroespacial, con programas que operaran fuera del marco estándar de divulgación, esa cláusula no solo era inconveniente, podía detener los programas por completo o crear la posibilidad de que fueran disueltos. Lo que sucedió después siguió un patrón tan familiar en Washington que apenas se considera noticia. Entonces comenzó la resistencia. El congresista Mike Turner y Mike Rogers encabezaron el esfuerzo para desmantelar el proyecto de ley antes de que pudiera aprobarse. Y cuando el proyecto de ley de defensa de 2024 finalmente salió del comité en diciembre de 2023, la ley de divulgación de UAP era casi irreconocible. La Junta de Revisión Independiente había desaparecido. La disposición de dominio eminente fue eliminada. La idea original de divulgación pública automática había desaparecido. En su lugar, había plazos de espera de 25 años y exenciones por seguridad nacional que permitían retener los registros indefinidamente si se consideraban una amenaza grave. Al final, el gobierno mantuvo el control total sobre lo que el público realmente podría ver. David Grush lo llamó el mayor fracaso legislativo en la historia de Estados Unidos. Según los datos de Open Secrets, para el ciclo electoral 2023-2024, Turner recibió más de $174,000 de contratistas de defensa y más de $80,000 del sector aeroespacial de defensa. Rogers fue el mayor receptor individual de fondos del sector de defensa en ese ciclo, recibiendo más de $400,000 de contratistas de defensa. Los dos representantes que se aseguraron de que la cláusula de dominio eminente nunca se convirtiera en ley, recibieron juntos más de $650,000. A lo largo de todo el ciclo, las contribuciones totales de la industria de defensa a quienes bloquearon el proyecto de ley superaron
$1.2 millones. Esa misma cantidad podría financiar 40 becas completas en la Ivy League. Los donantes identificados de Turner incluyen a Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems y General Dynamics. Básicamente, esa es toda la lista de las empresas que se verían más directamente amenazadas por la divulgación obligatoria de materiales recuperados de propiedad privada. Entonces, ¿qué secreto están pagando los contratistas de defensa $1.200.000 por mantener? La respuesta apunta directamente a los propios registros del Pentágono. En noviembre de 2023, el Pentágono no pasó la auditoría por sexto año consecutivo. Lo volvió a hacer en 2024, en 2025, ahora llevamos 8 años de fracasos en las auditorías. Esto no es solo un caso menor de intercambiar números. El Departamento de Defensa controla aproximadamente $4.7 billones en activos entre instalaciones, equipo, sistemas de armas, inventario, bienes raíces y tenencias financieras. Y según los propios auditores del Pentágono, para 2023 aproximadamente la mitad de ese dinero no pudo ser debidamente contabilizado. Eso es suficiente dinero para construir alrededor de 150 portaaviones, clase Gerald R. Ford, los buques de guerra más caros jamás construidos, a aproximadamente $13.000 millones cada uno. Lo que revelan los fracasos de las auditorías del Pentágono es una arquitectura financiera diseñada deliberadamente para resistir la transparencia. Los programas de acceso especial, o ESAPs, están en la cima de esa arquitectura. Son programas de investigación y defensa clasificados que operan fuera del marco normal de adquisición y supervisión. Se financian a través de mecanismos que están intencionalmente ocultos dentro del presupuesto. El propio inspector general del Pentágono ha reconocido la existencia de SAPs no reconocidos. Están enterrados tan profundamente que incluso los comités del Congreso encargados de supervisarlos no siempre están completamente informados sobre su existencia o financiamiento. Los fondos de investigación y desarrollo independiente, o IRID, también permiten que contratistas privados realicen investigaciones clasificadas sin los requisitos estándar de auditoría pública. Los costos se cargan a los contratos gubernamentales de maneras que son extremadamente difíciles de rastrear, pero las instalaciones asociadas con los programas aeroespaciales estadounidenses más sensibles constan parcialmente en registros públicos. El Skunk Works de Lockheed Martin, la división detrás del U-2SR-71 y el F-117, opera desde el sitio 4 en la planta 42 en Palmdale, California. Es un complejo propiedad del gobierno que se renta a contratistas de defensa. Northrop Grumman también construyó ahí el bombardero furtivo B-2 Spirit. Luego está Dogway Proving Ground en Utah, un campo de pruebas clasificado donde se desarrollan y prueban armas, sensores y sistemas, pero los detalles no se hacen públicos. Estas instalaciones no son secretas en el sentido de que se desconozca su existencia. Son secretas en cuanto a lo que sucede dentro de ellas. No hay una supervisión real sobre qué programas se financian, qué tecnologías se están desarrollando o estudiando, ni a qué costo. Nada de esto está siendo auditado adecuadamente, ni siquiera en cuanto a los resultados o simplemente el financiamiento. Todo lo que la gente sabe es que el dinero se destina a los proyectos, y que cualquier cosa que salga de ellos se clasifica de inmediato. Grush testificó directamente sobre esto. Acusó a los militares de malversar fondos para mantener ocultos ante el Congreso los programas relacionados con los UAP. Y no estaba hablando en teoría. Dijo que esto era algo que vio mientras trabajaba como oficial de inteligencia con autorización de seguridad. El dinero destinado a un programa se transfiere a otro. Fondos que entran en el presupuesto secreto y no salen de ninguna manera que la supervisión pueda rastrear. En el año 2023, eso significó 6 auditorías consecutivas fallidas y $1.9 billones en activos no contabilizados. Eso era la señal de un sistema que ha estado operando de esta manera durante mucho tiempo. Y las personas con el conocimiento más detallado de exactamente a dónde fue ese dinero son las mismas cuyas representantes políticos acaban de asegurarse de que la cláusula de dominio eminente nunca se convierta en ley. Hay una disposición en la ley estadounidense que requiere que cualquier programa gubernamental o de contratistas que trate con Fannie sea reportado a lo que se llama el Grupo de los 8 del Congreso. Estos son los 8 líderes congresistas de mayor rango que están a la cabeza de la supervisión de inteligencia de Estados Unidos. El presidente de la Cámara, el líder de la minoría de la Cámara, los líderes de la mayoría y minoría del Senado, y los presidentes y miembros de mayor rango de ambos comités de inteligencia. Se supone que deben tener acceso a todos los programas clasificados que ejecuta el Poder Ejecutivo. Eso no es una preferencia, es la ley. La evidencia presentada ante el Congreso, presentada por Grush y corroborada por otros testigos, sugiere que los programas relacionados con los Fannie han estado operando sin la notificación requerida. La hipótesis de trabajo es que la notificación no fue retrasada.
En cambio, los sistemas que rodeaban los programas se habían vuelto lo suficientemente autónomos, lo suficientemente autofinanciados y alejados de los mecanismos de supervisión estándar. La comunidad de inteligencia no operaba dentro del marco constitucional, sino al margen de él. Esto es exactamente lo que la disposición del Grupo de los 8 está diseñada para prevenir. Ningún programa, sin importar su nivel de clasificación o sensibilidad, puede operar sin el conocimiento de al menos 8 representantes electos responsables ante el público estadounidense. Cuando se pasa por alto esa salvaguarda, deja de ser simplemente un asunto de clasificación. Te quedas con un sistema dentro del Estado que toma decisiones financieras y estratégicas enormes, con casi ninguna visibilidad real y muy poca responsabilidad democrática. De repente, una entidad patrocinada por el gobierno puede gastar enormes cantidades de dinero sin que nadie se dé cuenta o pueda controlar a dónde va. Así que falta el dinero. El espacio aéreo está comprometido. A los representantes electos se les ha negado el acceso a programas que, por ley, deben serles revelados. Por otro lado, está la narrativa pública. Nos dicen que la única explicación es que la mayoría de los eventos relacionados con los UAP o cercanos a los UAP son posibles pruebas de inteligencia alienígena proveniente de más allá de la Tierra. Esta es la narrativa que nos venden el Congreso y el propio gobierno. Y es fácil ver lo conveniente que resulta eso. Está específicamente diseñada para evitar cualquier cuestionamiento racional sobre lo que realmente sucede en o alrededor de instalaciones de defensa vitales en todo Estados Unidos. Lo que nos lleva a la última pieza del rompecabezas. Si la nave sobre Langley fuera realmente extraterrestre, entonces ¿por qué la coartada del Pentágono sirve tan perfectamente a los intereses de los contratistas de defensa terrestres? Y, al final, ¿cuál es la verdadera amenaza? Esto es lo que realmente muestran las pruebas, reunidas sin el filtro de la narrativa que se ha construido a su alrededor. Los 46 videos clasificados que se le han ocultado al Comité de Supervisión de la Cámara no se están suprimiendo para evitar el pánico público sobre inteligencia extraterrestre. Se están suprimiendo por lo que documentan sobre el estado de la capacidad militar estadounidense en el espacio aéreo más sensible que posee este país. Lo que esas grabaciones casi con certeza muestran no son naves de otra galaxia. Lo que muestran son imágenes de alta definición, captadas por sensores, de un sistema no tripulado de un adversario operando dentro del espacio aéreo restringido de Estados Unidos. Y lo hacen sin que nadie lo intercepte. El incidente de Langley es el ejemplo más visible de un patrón que ha estado ocurriendo en múltiples instalaciones sensibles durante años. La narrativa es que estos son fenómenos anómalos no identificados y que deberían ser clasificados para que otra agencia los maneje como una rareza y como parte de nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Pero esa conclusión fue simplemente una estrategia de comunicación controlada. Es una quema controlada. Esa narrativa simplemente oculta cuál es el verdadero problema, y hay una razón para eso. Decir que no sabemos qué son estas cosas impide la rendición de cuentas, cosa que no ocurre cuando se admite que drones chinos vulneraron Langley durante 17 noches y no pudimos detenerlos. La primera es un misterio, la otra es un fracaso militar y de inteligencia del más alto nivel. La etiqueta de fenómenos anómalos no identificados también tiene una segunda función que es igual de valiosa para las instituciones que la utilizan. Blanquea el registro financiero. Si estos programas han estado funcionando durante décadas, es más fácil describir el gasto como investigación de un misterio, porque la alternativa es más difícil de decir en voz alta, que puede haber financiado esfuerzos fallidos de ingeniería inversa, o que las defensas de guerra electrónica no funcionaron como se esperaba, o que los sistemas de sensores no lograron detectar drones que ahora están entrando en bases estadounidenses. El fracaso en investigación y desarrollo a escala de programas clasificados es políticamente catastrófico. Pero la investigación y desarrollo clasificada dirigida a un verdadero misterio cósmico, de alguna manera, es más soportable. Así que la historia de los alienígenas no es una tapadera para tecnología alienígena. Es una tapadera para el fracaso y para el dinero que no se puede justificar ante el público. El teniente Ryan Graves, el piloto de la Marina que testificó junto a Grosh, lo dijo claramente. Si todos pudieran ver los datos de sensores y videos que yo tengo, no hay duda de que los UAP serían una prioridad máxima para la defensa, la inteligencia y la comunidad científica. Tenía razón, pero no por la razón que asume la narrativa alienígena. Si la supervisión del Congreso viera esas 46 grabaciones en todo su contexto clasificado, los UAP se convertirían en una prioridad máxima. Sería una prueba innegable de que alguien en la Tierra ha logrado un nivel de acceso al espacio aéreo restringido de Estados Unidos que el ejército estadounidense actualmente no puede impedir. Y es poco probable que ese alguien sea un amigo de Estados Unidos. Lo más probable es que sea la propia China, con un sistema similar al que el país ya ha demostrado ser capaz de usar, ahora volando directamente al territorio continental de Estados Unidos para vigilancia. La amenaza no viene de las estrellas. La primera batalla de la próxima guerra ya se libró en los cielos de Virginia en diciembre de 2023. Se libró sin que se disparara un solo tiro, y Estados Unidos claramente no ganó.
Y si eso suena como un incidente aislado, no lo es. Preguntas similares han surgido en algunos de los lugares más sensibles del planeta. Descubre si los militares no pueden explicar estos ovnis en sitios de armas nucleares de Estados Unidos y Rusia, o haz clic en este video.